Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la amplia agenda informativa de este día. Se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad, la que nos encontramos este jueves 2 de octubre del año 2025, por supuesto, una fecha histórica en nuestro país, recordando pues aquella terrible masacre del año 68. Hay varios comunicados, vamos a compartir más adelante uno del Comité del 68 a propósito de esta fecha, pero en la primera parte del programa la vamos a dedicar a analizar y compartirles lo más reciente sobre esta indignante y violatoria, digamos, a la ley de esta situación de cómo el gobierno de Israel, sus fuerzas armadas interceptaron algunos de los buques que conforman la flota humanitaria Global Summit, que está tratando de llegar a la Franja de Gaza para compartir alimentos, medicinas, ayuda humanitaria, algo que impide el gobierno encabezado por Netanyahu. No fue toda la flota la que fue interceptada el día de ayer. Vamos a compartirles algunos de los detalles. Son algunas de las embarcaciones que fueron retenidas, interceptadas, sus ocupantes detenidos de manera ilegal por el gobierno de Israel, incluyendo a 3 mexicanos que participan en esta flota. Sin embargo, buena parte de la flota mantiene el curso con el objetivo de llegar hasta la Franja de Gaza. Ha habido muchas expresiones de solidaridad con la flotilla, protestas multitudinarias en diferentes partes del mundo, en Europa, por supuesto acá en América Latina, en Guadalajara hubo protesta el día de ayer, también en la Ciudad de México condenando esta agresión contra la flotilla humanitaria. También expresiones me parecen muy contundentes como una huelga general que anuncian algunos sindicatos en Italia en rechazo a esta situación. Y también, por cierto, hace rato veía en el portal de Desinformémonos que alrededor de 40 barcos pequeños civiles partieron desde Turquía para tratar de alcanzar la flotilla y acompañarla, reforzar esta flotilla humanitaria en su intento por llegar hasta Gaza. Ya después les compartiremos otros asuntos, la crisis en torno a personas desaparecidas, cómo está concentrada todavía el tema con los reclutamientos forzados aquí en Jalisco, en particular algunos casos que vamos a compartirles, y hacia el final les compartimos otros asuntos de escala internacional. Ese menú en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Jesús Lara, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción del espacio, con la asistencia de Stacy Torres, a quien le agradecemos también, pero especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, o también a través de nuestras redes sociales, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriban. Bien, vamos a partir con esta nota de la agencia AFP, que nos cuenta que los activistas de la flotilla que transporta ayuda a Gaza afirmaron el día de hoy que siguen navegando con fuerza. Así señalaron, a pesar de que varios de los barcos fueron interceptados por las fuerzas navales de Israel, que anunció que los activistas se van deportados hacia Europa. La flotilla Global Summit, se recuerda que Summit significa resiliencia en árabe, se presenta como una misión pacífica y no violenta. Partió, como contexto, desde Barcelona, España, a inicios de septiembre y estaba compuesta por casi 45 navíos con centenares de activistas pro-palestinos de más de 45 países, varios de ellos de Latinoamérica, 6 de ellos de México. La Marina israelí interceptó parte de la flotilla el día de ayer tras advertirle que no entrara en aguas que están bajo el bloqueo que impone ese país a Gaza, donde Israel lanzó una ofensiva hace casi 2 años, el 7 de octubre del 2023, en represalia por el ataque de Hamas hacia su territorio. También se informa que el navío donde va Greta Thunberg fue uno de los que no pudieron continuar. Ella es una de las personas que fueron retenidas. Rubén Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Este día, aunque ya hace algunas horas Israel anunció
que deportará a Europa a todos los activistas de la flotilla a la que se refirió como Hamas Sumut. Cuando lleguen a un puerto israelí, según un comunicado de su cancillería, el grupo navegaba el miércoles por el Mediterráneo frente a la costa de Egipto y se acercaba a Gaza cuando varios de sus barcos fueron interceptados. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó que detuvo sin incidentes varios barcos del grupo y que fueron transferidos a un puerto del país. Greta y sus amigos están sanos y salvos, añadió el mensaje junto a un video que deja ver a Thunberg rodeada de hombres armados. Pues es evidente que es ofensivo, burlesco el tono en como están señalándolo, y hay que recordar que no tiene ningún derecho, ningún maldito derecho el Estado criminal de Israel de detener a una flotilla humanitaria en aguas que son internacionales y que se acercaban a Gaza y que no son para nada de su propiedad, no son de su soberanía. Ese es un punto muy importante para subrayar. Y también la Global Sumut afirmó que la mayoría de las embarcaciones seguían su travesía a primera hora del jueves, acercándose a la costa gazatí a pesar de las interrupciones. 30 barcos siguen navegando con fuerza hacia Gaza a solo 46 millas náuticas, es decir, 85 kilómetros de distancia, a pesar de las incesantes agresiones de la Marina de Ocupación de Israel, publicó la flotilla en la cuenta de Twitter. Sin embargo, Rubén, estaba viendo ahorita en la página de Sumut Santara, donde ahí en tiempo real donde se ubican las embarcaciones, y es lamentable, y ahí están reportando que 20 de las embarcaciones han sido atacadas hasta ahora, hay 10 que están en emergencia, significa que alrededor de 14 o 15 permanecen allá el rumbo hacia Gaza. Pero evidentemente que el riesgo se incrementa en cuanto se acercan. El portavoz de la Global Sumut Flotilla, Saif Abu Kenshek, dijo que las fuerzas israelíes interrumpieron 13 barcos que transportaban a unas 200 personas en total, entre ellas 30 de España, 11 de Brasil, 3 de México, 2 de Colombia y 2 de Argentina. Las organizaciones de la flotilla denunciaron un ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados. Ante esto, hay reacciones. Por ejemplo, el gobierno de Colombia expulsó a la delegación diplomática de Israel y por su parte jamás calificó de crimen, de piratería y de terrorismo la intervención de las fuerzas israelíes en aguas internacionales y el arresto de activistas y periodistas. Y en este contexto, lo que le decía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó a la delegación diplomática de Israel en Bogotá. El mandatario, uno de los mayores críticos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, consideró la intercepción de la flotilla como un crimen internacional y denunció además que 2 colombianas fueron detenidas y exigió su inmediata liberación. Es una medida contundente de parte de Colombia. En el caso de México, la Cancillería, en este resumen de AFP, informó que su embajada en Israel solicitó reunirse con los 7 mexicanos que participan en la flotilla y pidió garantizar que sus derechos de integridad sean respetados. La Secretaría de Exteriores confirmó después que 3 de ellos, Carlos Pérez Osorio, Arlín Medrano y Sol González, fueron detenidos por fuerzas israelíes. Más adelante comentamos, la presidenta Sheinbaum habló sobre esto en la mañanera. Brasil también condenó la intercepción israelí, confirmó que viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica. Esto dijo la Cancillería brasileña. El gobierno de Uruguay expresó su preocupación por la interrupción de parte de la flotilla en la que viajan 3 uruguayos e instó a Israel a que se respete la integridad física y la seguridad de los participantes. En tanto, los activistas que participan en esta operación, entre ellos el brasileño Thiago Ávila, habían dicho que la intercepción tuvo lugar cuando solo quedaban 81 millas náuticas, es decir, unos 150 kilómetros, para llegar a Gaza. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también figura entre los participantes en esta acción destinada a romper el bloqueo a Gaza y proporcionar ayuda humanitaria a una población asediada y enfrentada a la hambruna y el genocidio. Y bueno, ya al final ahí recuerdan que Italia y España habían enviado algunos buques militares a apoyar la flotilla, pero ayer comentábamos esta actitud tibia. Básicamente le pidieron a los integrantes de la flotilla, mejor regrésense, y ya los dejaron solos. Y bueno, en otra nota de la agencia AFP confirman este anuncio que hace el gobierno de Israel, que va a deportar a Europa a los activistas de la flotilla por Gaza. Y más adelante vamos justamente a comentarle las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Confirmó que son 6 los mexicanos detenidos por fuerzas armadas de Israel cuando viajaban en la Global Sumut Flotilla y exigió su repatriación inmediata. Señaló que se encuentran en el puerto de Ashot,
Asdod, y su gobierno ha enviado hasta ahora 4 notas diplomáticas para exigir su seguridad física, integral y repatriación inmediata. Y asimismo demandó que llegue la ayuda humanitaria y se detenga este acoso en Gaza. Dijo la presidenta que los connacionales tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito, tienen que ser repatriados de inmediato. Explicó que la primera nota diplomática al gobierno de Israel fue para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales. La segunda fue antes de ayer, adelantándose para solicitar la razón de por qué serían interceptados. Y una vez que ayer supimos que habían sido interceptados, en otra nota diplomática para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales, y después hubo una cuarta para exigir la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas. Sabemos, dijo la presidenta, que estos 6 compañeros en este momento están en el puerto de Ashdod. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Dicen las autoridades de Israel que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiere, exigiendo que de inmediato sean repatriados. También dijo la presidenta, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito. Obviamente, resaltó, no estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel y tiene que llegar la ayuda humanitaria a Gaza. Y bueno, recordó que desde el gobierno de López Obrador fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia en La Haya contra los actos que está cometiendo Israel, es decir, la sede de la Corte Penal Internacional. Y recordó también los nombres de los 6 mexicanos detenidos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez, Ruiz Gaitán y Diego Vázquez Galindo. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que estos 6 mexicanos que participan en la Global Sumut Flotilla, al igual que el resto de los participantes en la misión humanitaria, serán transferidos a la prisión de Ketziot en Israel. En un comunicado agregó que una mexicana más que viajaba en la embarcación de apoyo legal a la flotilla se dirige rumbo a Chipre. Informó que los integrantes de la flotilla rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria y cuyas naves fueron interceptadas, entre ellos 6 mexicanos, llegaron al puerto de Ashdod bajo custodia de las Fuerzas Armadas de Israel. También informa que funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron a ese puerto, dicen, para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad de conformidad con el derecho internacional. En tanto, el representante de México ante la ONU afirmó esta mañana en la Asamblea General de la ONU que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es intolerable y llamó a la comunidad internacional a emprender acciones colectivas urgentes para detener y revertir una crisis que calificó como sin precedentes en décadas recientes. En su intervención, el representante permanente de México, Héctor Vasconcelos, señaló que cada nueva reunión en la ONU se da en un contexto de cifras crecientes de muertos, heridos y desplazados, así como de personas sometidas a condiciones de hambruna. La deshumanización de esas cifras es igualmente inquietante, advirtió el representante de México ante la ONU. Él también denunció que las organizaciones humanitarias enfrentan crecientes obstáculos para operar en el enclave palestino, con evacuaciones forzadas, bombardeos cercanos a instalaciones de asistencia y ataques contra centros de distribución de ayuda. Ante este escenario, expresó el reconocimiento de México a los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad que impulsaron un proyecto de resolución con enfoque humanitario, el cual fue vetado. Y añadió que el Consejo de Seguridad no puede permanecer paralizado cuando la vida de decenas de miles de personas está en juego, sostuvo. Y recordó que México mantiene una posición histórica de rechazo al uso del veto, al que considera un instrumento que responda a intereses particulares más que al interés colectivo, y en este sentido invitó a los Estados miembros a sumarse a la iniciativa franco-mexicana que busca restringir el veto en casos de atrocidades masivas. Este es un importante pronunciamiento del gobierno mexicano ante la Asamblea General de la ONU. Más adelante vamos a continuar con información. Hubo protestas en cientos de ciudades del mundo en contra de esta acción de Israel, recordando que no se trata solo de la detención de la flotilla, sino esencialmente seguir criticando, cuestionando, exigiendo el fin del genocidio de Israel, del Estado criminal de Israel en contra de la población palestina en Gaza. Aquí en la ciudad de Guadalajara hubo una manifestación muy importante en el centro donde cientos de personas protestaron en contra de la detención de la Global Sumut Flotilla y en contra del genocidio en Gaza. Vamos a la pausa y al regreso justamente nos vamos a enlazar con Dolores Pérez Lascarro. Ella formó parte justamente de la Global Sumut Flotilla. En su primera parte de navegación, por razones de salud, se tuvo que regresar desde Túnez cuando llegó al puerto de Túnez, pero está en contacto, tiene la información completa de lo que está ocurriendo en estos momentos con la Global Sumut Flotilla. Vamos al corte y volvemos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a tratar de resumir las enormes y centenares de protestas que hubo alrededor del mundo condenando la agresión de Israel contra la flotilla humanitaria Global Sumud. Ayer, integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina aquí en Guadalajara realizaron una protesta la tarde de ayer mostrando su apoyo a las y los mexicanos a bordo de esta flotilla, de esta misión internacional que busca llegar a Gaza para repartir ayuda humanitaria. Hay una nota que publica NTR donde recoge los testimonios de algunos de los integrantes de este comité, como Mario Saucedo. Dijo que los activistas, parte de la flotilla, fueron detenidos, secuestrados y llevados a una cárcel de alta seguridad acusados de terroristas. Estaba anunciado por ellos que eso es lo que iban a hacer, iban a impedir que llegaran, se refiere al gobierno de Israel. Está habiendo una respuesta en todos lados, aquí en México y en el mundo. La convocatoria se realizó vía redes sociales para exigirle al gobierno de México que actúe de inmediato y proteja la vida de Carlos Pérez, Arlín Medrano, Sol González, Ernesto Ledesma, Laura Vélez, Miriam Moreno y Diego Vázquez, quienes son los mexicanos retenidos por Israel. Y bueno, también emitió la Global Sumud Flotilla una comunicado en la que dice que después de que las fuerzas navales de ocupación israelíes interceptaron ilegalmente los barcos de la Global Sumud Flotilla, un convoy pacífico y no violento que transportaba alimentos, leche en polvo para bebés, medicamentos y voluntarios de 47 países. Cientos de participantes han sido secuestrados y, según se informa, llevados a bordo del gran buque de la guerra MG Johannesburg. También hubo protestas en la Ciudad de México. Ya le vamos a compartir en las redes una nota de la revista Proceso que publica en sus redes sociales con los testimonios de las personas que salieron a protestar el día de ayer en el centro histórico. Bloquearon, por cierto, la avenida Juárez, intentaron ingresar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El contingente explicó a los medios que su principal demanda es que el gobierno de México rompa relaciones diplomáticas con Israel. Muchos de los manifestantes ondearon la bandera palestina y gritaron consignas como desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Por cierto, varios de los testimonios se dirigen a lo que dicen una actitud muy pasiva de parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante esta crisis. Ya estamos enlazados vía telefónica con Dolores Pérez Lascarro. Ella es integrante de la Global Sumud Flotilla. Navegó en la primera parte desde el puerto de Barcelona hasta un puerto en Túnez, y de ahí por razones de salud regresó al país, pero evidentemente que sigue participando en estas coaliciones desde la sociedad civil en solidaridad con el pueblo palestino, en particular con el genocidio que se comete en Gaza. Y bueno, te agradecemos, Dolores Pérez Lascarro, que aceptes conversar con nosotros. En primer lugar, ¿qué información la más actualizada tienes acerca de la Global Sumud Flotilla? ¿Siguen todavía algunas embarcaciones tratando de llegar a Gaza o ya todas fueron detenidas por el Estado criminal de Israel? Sí, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Hay todavía embarcaciones que siguen navegando. Acabo de ver justo una embarcación, la Marinette, que está a todavía 80 millas náuticas de Gaza. Uh-huh. Pero bueno, pues por cuestiones del barco están navegando muy, muy despacio, y supongo que el ente sionista querrá secuestrarlos muy pronto. De los mexicanos y mexicanas que van, de los 7 que estaban, Miriam ya regresó porque su barco era de observación, ese era su objetivo, su trabajo, y ellos no fueron secuestrados. Sin embargo, tenemos ya dentro de este centro en el puerto de Ashok, en Israel, uh-huh, a Carlos Pérez, a Sol González, a Arlín Medrano, a Diego Vázquez, Ernesto Ledesma, ¿no? Ernesto Ledesma, y además a Laura Vélez, que subió en Italia. Entonces son los 6 que tenemos ahí. Hasta hace unas 2 horas no habían dejado entrar a nadie, ni asistencia consular, ni a nuestros abogados. Una violación más al derecho de las personas por parte de Israel. ¿Ellos han podido hacer alguna llamada? ¿Tienes conocimiento? Nada. Están incomunicados desde la detención. Están incomunicados totalmente desde el secuestro del que fueron víctimas del genocida Estado de Israel, y
Y bueno, ahora obviamente lo que exigimos es que su liberación inmediata. Ayer estuve en reunión con diputados federales y antes había tenido una charla con el senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde eso, bueno, pues nos ayudó a que tomaran tribuna. Y pudieran hacer su posicionamiento acerca de la flotilla. Sin embargo, bueno, pues no queremos que se pierda el foco de lo que está sucediendo en Gaza, claro, porque está peor cada día. Hace unas horas cortaron totalmente el agua. Esta parte de utilizar el hambre y ahora la sed como arma de guerra es inaceptable, y creo que el gobierno de México se ve muy tibio. Esta mañana veía un video del canciller Juan Ramón de la Fuente, donde le preguntaban por qué no rompe relaciones con Israel, y decía que porque para romper relaciones con un país se necesita que nos hubieran agraviado fuertemente. Bueno, pues tienen 6 ciudadanas y ciudadanos mexicanos secuestrados. Hasta hace un ratito empezaron a poder entrar abogados y algunos apoyos consulares, pero antes de eso lo que hizo el ente fue decirles que si querían salir, que firmaran un papel, que por cierto normalmente lo presentan en hebreo, y la firma iba a ser sin la presencia de abogados ni de apoyo consular. ¿Se sabe qué declaratoria tenía ese papel? Es que sí, ese es lo que hacen. La declaratoria es que tú aceptas que estabas entrando a aguas israelíes de manera ilegal, violando el derecho internacional, y que por eso aceptas que te deporten. Pero claramente no se estaba entrando en aguas aguas de Israel, bajo soberanía de Israel, sino estaban en aguas internacionales, y en todo caso serían aguas de soberanía palestina. Exactamente. Tal cual, pero bueno, pues así se las gastan. Claro. Sí, dime. No, perdón. Continúa. Te sé que así se las gastan, y lo peor de todo esto, Rubén, es que han dejado que Israel haga todo. Viole todo el derecho internacional, viole los derechos humanos de las personas, primero que nada, siendo un genocida del pueblo palestino, y ahora de las personas que tenían todo el derecho de paso por llevar ayuda humanitaria, y que además era una misión pacífica, no había armas en ninguno de los barcos. Dolores, ya lo dijiste, para el gobierno mexicano una tibia reacción, y ayer la verdad a mí me causó enorme indignación la respuesta de los gobiernos de Israel, de España y de Italia, sí, que inicialmente habían enviado supuestamente embarcaciones de apoyo, y después más bien se dieron vuelta y les dijeron, por favor, regrésense, y decían, pues prácticamente como que se resignaron a que Israel haga lo que le dé su chingada gana. Tal cual. Como bien lo dices, lo que están haciendo es firmar una sentencia para muchos pueblos en el mundo. Yo siempre lo he dicho, la lucha del pueblo palestino es la lucha de todas y todos, y sobre todo porque tenemos que verlo como la lucha por la humanidad. Está pasando en el Congo, está pasando en Sudán, y lo vemos también con las personas que son migrantes en Estados Unidos. Entonces, acaban de firmar todos esa declaratoria de que cada quien haga lo que quiera. Exactamente, y además lo decías, para romper relaciones tendría que haber un agravio más grande. ¿Qué agravio más grande que esté cometiendo genocidio? Como si eso no fuera motivo suficiente para romper relaciones, como dices, con el ente del Estado criminal de Israel. Totalmente, porque hoy en la mañana la presidenta decía que ella reconoce plenamente al Estado de Palestina. Entonces, aquí hay una situación muy grave, porque reconoces al Estado de Palestina, y además firmaste el Estatuto de Roma. Sabes que el titular del gobierno tiene una orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional, pero no haces nada. Claro. Entonces, tú también eres un cómplice. Así es. Dolores, te paso a mi compañero Jesús Estrada, que tiene otras preguntas para ti. Claro que sí. Hola, Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Dolores? Buenas tardes, gracias por este contacto. Es preguntarte, comentabas que hay incomunicación con los detenidos, pero ¿se sabe qué tipo de trato han recibido tanto los connacionales como el resto de los integrantes de la flotilla al momento de haber sido detenidos? No sabemos cuál es el trato, porque no ha habido quien
quien pueda darnos esa información. Nadie ha podido hablar hacia afuera. Estamos esperando, como lo decía hace un ratito, lo que les están diciendo es que firmen el papel de deportación y los pueden liberar rápidamente. Entonces, yo creo que habrá que hacer acuerdos para que alguien salga y nos pueda decir qué está ocurriendo. Estamos atentos, estamos conectados directamente con diferentes grupos dentro de diferentes redes para estar con las noticias de primera mano y saber perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, en estos momentos no podemos saber en qué estado están, porque lo que dice Israel que todos están bien, pero bueno, es lo que dice un estado genocida, ¿verdad? Claro. No sé qué será su bien. Y además es de miedo las imágenes que han circulado del momento cuando abordan los soldados israelíes las embarcaciones, apuntándolos a los integrantes con sus armas largas, prácticamente armamento de guerra, tratándolos pues como prisioneros de guerra, me parecen las imágenes. Pero preguntarte, Dolores, también esta situación de Israel, que lo que ha hecho es tratar de criminalizar a la flotilla, sobre todo en los últimos días, diciendo que supuestamente está financiada por el grupo Hamas. ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, pues híjole, a mí es otra de las cosas que me da mucho coraje, porque desde el 31 de agosto nos amenazaron cuando salimos del puerto de Barcelona. Eso lo sabía el cónsul de México en Barcelona y no pudieron tomar ninguna medida preventiva, ninguna medida precautoria para que esto no sucediera. Entonces, ellos insisten, hoy todavía sacaron otro post diciendo que ya estaba controlada la flotilla de Hamas, insisten en que somos terroristas y que quienes tienen ahí son terroristas. Habrá que dar mucho seguimiento y elevar la exigencia para que no se los vayan a llevar a prisiones clandestinas con el argumento de que son terroristas. Uh-huh. Yo esperaría que todos fueran liberados rápidamente. A lo mejor puede ser tardado porque son 400 personas, casi 500, 497 personas. Entonces, que sea esa la tardanza, digamos, entre comillas, normal, y no porque estén pensando hacer otra cosa. Sé muy bien de que hay muchísimas personas que no van a firmar ese documento donde dicen que ellos entraban ilegalmente y se van a ir a juicio, lo cual va a tardar más tiempo, pero es muy importante para todo el auditorio que comprenda que ir a juicio puede dejar muchos más testimonios de lo que está haciendo el Estado genocida para que aumente el expediente que se tiene en la Corte Penal Internacional. Además, bueno, pues obviamente que hiere muchísimo tener que firmar un documento así, ¿no? Exacto. Esto lo que dices es importantísimo, reforzar esa causa contra el gobierno de Israel en la Corte. Finalmente, de mi parte, Dolores, es obviamente esa tibieza del gobierno mexicano, y yo diría que buena parte de los países del mundo, bueno, a excepción quizás de Colombia, que ha mostrado un poco más de reacción firme, pero parece que no va a haber en realidad gran apoyo de parte de los gobiernos. El contraste es las enormes protestas, miles de personas ayer en Barcelona, en diferentes partes de Italia, aquí en México, la huelga de los estibadores o huelga general hoy allá en Italia. Es decir, la respuesta debería ser desde la sociedad en todo el planeta, quizás con acciones coordinadas de huelgas en diferentes partes del país y mantener la presión en las calles. Sí, totalmente. La respuesta está en las calles, la respuesta está en el territorio, la respuesta está en la ciudadanía vibrante de todas las latitudes. Creo que eso es lo que hizo reaccionar a varios gobiernos, pero no ha sido suficiente porque Israel sigue matando de hambre, de sed, de desnutrición a todas las personas que viven en Palestina, en su propia tierra. Entonces, creo que hay que salir a las calles, hay que seguir presionando, hay que seguir hablando del genocidio, porque si bien para mí fue mi segunda vez, mi segundo intento, claro, yo voy a volver a ir. Vamos a reagruparnos y decir, esto va a seguir y esto lo vamos a tener que hacer ya, porque si los gobiernos no lo hacen, imagínense, el día de ayer lo que yo quisiera destacar es que uno de los barcos rompió el bloqueo hasta estando 14 kilómetros antes de la playa. Eso es muy simbólico. Lo hizo mejor un barco es un barco de segunda, con civiles, sin armas, poniendo la muestra a los gobiernos. Entonces, hay que destacar eso también.
la respuesta está en la ciudadanía. Así es. Gracias, Dolores. Dolores, finalmente, justo ya lo dabas algunas pistas en esta última respuesta, pero es lo que te quería preguntar, ¿qué sigue? Tú formas parte de la flotilla, pero también de este Global Movement to Gaza, y ya anticipabas, no se detendrá, se están ya previniendo, están organizando nuevas misiones humanitarias. Por lo pronto lo que estamos haciendo es ver que todos salgan sanos y salvos de ese lugar, pero ya hemos platicado acerca de movimientos territoriales, como lo platicaba con Jesús, y el día de ayer quisiera comentar esto con los diputados que son de la Comisión de Amistad con Palestina. Se comprometieron a organizar un viaje a Palestina que dé cuenta, traiga un informe hacia el gobierno para, no sé qué más quieran si lo estamos viendo en vivo, pero ellos se comprometieron con representantes de la OLP. Así es. De ir a Palestina. Entonces, yo ya les dije que sin mí no se van, porque una cosa es la visión de quienes están en algún lugar de alguno de los tres poderes, y otra cosa es la visión de la ciudadanía, pero en conjunto sí queremos ver en cuanto salgan todos sanos y salvos, insisto. Ahora ya nos fuimos por tierra, ya nos fuimos por mar. ¿Qué sigue? De acuerdo. Estamos en eso. Perfecto, pues vamos a seguir en contacto contigo, si nos lo permites, Dolores Pérez Lascarro, para dar cuenta de las siguientes iniciativas hasta que el genocidio termine y hasta que se respeten los derechos y la vida de la población civil en Gaza. Muchas gracias, Dolores Pérez Lascarro. Gracias a ti, gracias Jesús, y hasta que Palestina sea libre. Así será. Nos vemos. Gracias, Dolores Pérez Lascarro, con esta información actualizada de lo que está pasando. Estaba viendo una nota en el portal de La Vanguardia, esto es español, Rubén, que dice que hace algunos instantes Israel informó que supuestamente ya detuvo a todos los barcos de la flotilla, a todos los 52 barcos, menos a uno, el Miqueno, que más tarde también dice que ha sido neutralizado. Vamos a estar al pendiente a ver si se confirma eso. Justamente Dolores Pérez Lascarro me compartía en la mañana un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Criminal de Israel, y sí, dice que, y así de manera burlona, cínica, mentirosa, dice la flotilla Hamas Sumut ha terminado, y dice que ya habían detenido ninguno de los yates de esta Hamas Sumut, provocación supuestamente, ha podido llegar porque querían de manera ilegal romper el bloqueo. No tienen ningún maldito derecho a determinar quién entra y quién no a esas aguas que son internacionales y que son del pueblo de Palestina. No pertenecen al maldito Estado de Israel esas aguas. Así que de verdad es indignante cómo el gobierno criminal de Israel, insisto, hago mucho énfasis, estamos hablando del actual grupo político en el poder, político, militar, económico y extranjero, es decir, porque cuentan evidentemente con el apoyo de Estados Unidos, que está en el control del Estado de Israel. No hablo del pueblo judío, no hablo de los judíos como cultura, como religión, hablo del maldito criminal de Netanyahu, que es el que está, y todos los intereses que digamos que representa, y cómo maneja la situación del conflicto, no conflicto, del genocidio en Gaza, para protegerse él políticamente, porque es un político corrupto que está siendo investigado en Israel y utiliza el genocidio como un arma de protección personal y para sus propios intereses. Y este tipo y este Estado criminal no tiene ningún derecho de apropiarse de estas aguas, decir quién entra y quién no, y mucho menos evidentemente a cometer este genocidio. Vamos a leer esta última nota. Bueno, hay mucha más información, toda la movilización, pero justo de todo lo que trata la flotilla es de proteger la población civil de Gaza. ¿Qué ocurre? Bueno, que Israel ordenó evacuar la ciudad de Gaza, es decir, la ciudad más importante de toda la franja,
Dice, o de otra manera, toda la población serán considerados terroristas. De acuerdo a una nota de agencias que reproduce la jornada, Israel bombardeó ayer intensamente la ciudad de Gaza y exigió a sus habitantes abandonar la devastada localidad y amenazó que cualquiera que permanezca será considerado un partidario militante de Hamás, por lo que enfrentará toda la fuerza de la más reciente ofensiva, es decir, la carnicería total. Dice que los aviones y tanques israelíes atacaron ayer barrios residenciales toda la noche, relataron residentes en la ciudad de Gaza, mientras las fuerzas de defensa de Israel ordenaron una evacuación hacia el sur y dijeron que permitirán utilizar la carretera costera de la costa solo para quienes huyan al sur. Ayer esa vía estaba llena de palestinos en éxodo. Camiones y coches que fueron cargados apresuradamente circulaban junto a personas a pie con sus pertenencias a cuestas. Cuentan algunos de los residentes palestinos: nos fuimos descalzos. Los israelíes estaban atacando al azar sin piedad para nadie. Dejamos atrás nuestra comida, muebles, mantas y todo. Nos fuimos solo con nuestras almas. El ministro de Defensa del criminal Estado de Israel, Israel Katz, describió la operación de la víspera como un estrechamiento del cerco a Gaza en su camino a derrotar a Hamás. Esta es la última oportunidad para que los residentes de la franja que lo deseen de desplazarse al sur y dejar los operativos de Hamás aislados en la propia ciudad de Gaza frente a las ofensivas en marcha a gran escala, y dicen, de las fuerzas de defensa de Israel, de las fuerzas agresoras de Israel. Quienes permanezcan serán considerados terroristas y colaboradores del terrorismo, se subraya en este comunicado. El problema es que no hay a dónde ir. Cuentan algunos habitantes como Al-Halabi, quien fue entrevistado, dice: no me iré porque la situación en Gaza no es distinta de la del sur de la franja. Todas las zonas son peligrosas, los bombardeos no paran y los desplazamientos son aterradores y humillantes. Y atentos a esta nota, es una declaración de la Organización Mundial de la Salud. Al menos 400 personas han muerto solamente a causa de la malnutrición en la franja de Gaza, entre ellos un centenar de niños muriendo de hambre. Y de estos menores, 80 menores de 5 años, esto informó el jueves el responsable de la Organización Mundial de la Salud en los territorios palestinos, Enrique Piperkun. Solo 4 centros para atender estos problemas de malnutrición están funcionando y la Organización Mundial de la Salud enfrenta una gran escasez de alimentos terapéuticos especiales para atender a los afectados, dijo Piperkun en una rueda de prensa. Las continuas órdenes de evacuación también impiden a menudo atender a los afectados por malnutrición en un territorio que se ha declarado la hambruna desde hace 2 meses. Estaba viendo, por cierto, Rubén, también algunos videos de cómo hay otro problema. Obviamente no hay combustible en la franja de Gaza. Las personas, para encontrar calor y para poder cocinar los pocos alimentos que hay, recurren a quemar plásticos, lo cual está causando enfermedades respiratorias en una región donde además no hay medicamentos ni nada para atender a la población. Es terrible. No, es verdaderamente desgarrador. En tanto, se ha informado que Reporteros Sin Fronteras exige la liberación inmediata. Son 20 periodistas los que van en la flotilla de distintos países y evidentemente se está exigiendo el respeto y la liberación de todos ellos. Muy importante, después de que leímos esta nota de la Organización Mundial de la Salud acerca de la hambruna, lo que nos acaba de informar Dolores Pérez Lascarro, el criminal Estado de Israel también está cortando el suministro de agua, así que no deja entrar alimentos, no deja entrar agua, provocando mayor sufrimiento para la población civil en Palestina. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, desde ayer le damos esta buena noticia de que ya fue localizado Axel Ríos, un adolescente estudiante de la Universidad de Guadalajara, en particular del Politécnico. En la actualización de una nota, nuestro compañero Pablo Toledo, aquí en Señal Informativa en Canal 44, nos informa que tras localización del joven estudiante de la Universidad de Guadalajara, Axel Ríos, quien permaneció desaparecido por más de 6 meses, la vicefiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, detalló que la principal línea de investigación continúa siendo un posible reclutamiento y dijo, informó que ya se solicitó fecha para imputar a la persona que lo trasladó a otra entidad de la República. Dijo, ya está solicitada ante el juez de control la fecha para formular imputación en contra de la persona que lo trasladó a otra entidad de la República para sacarlo de Jalisco. Esta audiencia, si todo va bien, se llevará a cabo el 4 de diciembre de este año, entonces tendremos a una persona judicializada por trata de personas.
Dice también, si es la persona que lo saca siendo evidentemente un menor de edad, sin el acompañamiento de un adulto y lo traslada directamente a otra entidad de la República, continuamos trabajando para identificar a otras personas imputadas. En ese sentido, el tema de la voluntariedad, lo estoy citando, o no, es algo ambiguo porque recordemos que una persona adolescente no tiene la capacidad emocional suficiente para tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. Entonces, el hecho de que en su momento decidiera ausentarse también debe analizarse a partir de la edad y considerarse dentro de la tipificación del delito. Hubo pronunciamientos también de la rectora general de esta Casa de Estudios, Carla Planter, y también de la Federación Estudiantil Universitaria, quienes se pronunciaron tras el regreso de Axel, reafirmando la exigencia a las autoridades de Jalisco para localizar al resto de los miembros de la comunidad universitaria que aún permanecen desaparecidos. Son más de 20 estudiantes y trabajadores universitarios desaparecidos. En otra nota de nuestros colegas de Milenio dan un seguimiento, un caso en particular, el caso de Sebastián, que demuestra que Tlaquepaque sigue siendo un foco rojo de reclutamiento forzado, y empieza esta crónica de los colegas de Milenio. La vida de Beatriz Uscanga cambió para siempre el 4 de septiembre de 2025. Estamos hablando de apenas poco menos de un mes. Ese día a las 8:45 de la mañana recibió la última llamada de su hijo Sebastián Menéndez Hernández, de 18 años. Estaba en la nueva central camionera de Tlaquepaque esperando a un vehículo de plataforma que, según le dijo, le habían mandado para llevarlo a una entrevista de trabajo. Desde entonces no volvió a contestar, su teléfono se apagó y su rastro se perdió. Dice que Sebastián es ahora parte de la historia de desapariciones en esa central de autobuses, un punto que se ha convertido en escenario de reclutamiento forzado a través de falsas ofertas laborales. Su madre, originaria de Veracruz, emprendió un viaje de más de 900 kilómetros en autobús durante 2 días para llegar a Jalisco y buscarlo. Perdió un vuelo que intentó tomar de emergencia, pero dice, yo no me voy de aquí hasta recuperar a mi hijo, que por cierto es un reportaje amplio, se enfoca en el caso de Sebastián, pero señala básicamente que es que el problema del reclutamiento en la central de camiones continúa a pesar de los operativos. Y relata que el 30 de agosto este joven, Sebastián, salió de casa para volver a Querétaro. 2 días después le dijo a su mamá que tenía una sorpresa. Ella lo escuchó inquieta con la sensación de que algo no estaba bien. La sospecha se confirmó el 4 de septiembre cuando Sebastián le llamó desde la central camionera de aquí de Tlaquepaque y la citan. A Sebastián le pagaron su boleto. Sebastián no lo compró a mi hijo, alguien le pagó su boleto y el Uber también se lo mandaron. Yo por el teléfono le grité que buscara ayuda, me colgó diciéndome que ibas solamente a una entrevista y regresando de la entrevista me volvió a marcar. Desde ese momento en que él se sube al Uber, enseguida le volví a marcar. Y a los 3 minutos su teléfono estaba completamente apagado. Desde entonces no sabe nada del relato más angustiante verdaderamente. Pero fíjense este detalle, al enterarse de la desaparición de su hijo, ella quiso denunciar en Veracruz, pero le advirtieron allá que el trámite podía tardar hasta 6 meses en llegar hasta Jalisco. Entonces decidió viajar ella misma. Llegó a Guadalajara el 11 de septiembre y presentó la denuncia formal, pero dice, y la citamos, ni siquiera la ficha se podía. Si tú no eres de aquí, no puedes hacer nada. Tienes que venir a fuerzas estatales. Recuerda, en Guadalajara no conocía a nadie. Ella dice, aquí estoy en un lugar, en una casa de apoyo que está muy bien, muy segura, para madres como yo. Hay psicólogos, abogados, hay un sinfín de cosas. Las puertas se me han abierto en todos lados, son ellos, gracias a ellos, se refiere pues a la organización civil. Y relata que en el expediente de la Fiscalía de Jalisco ya se han dado los primeros pasos. Beatriz cuenta que después de casi un mes de la desaparición finalmente le entregaron la sábana de llamadas de su hijo. Apenas ayer martes me acabaron de sacar la sábana de llamadas, ayer después de 25 días. Apenas ayer la sábana de llamadas narra con impotencia. Los registros confirmaron que Sebastián sí estuvo en Jalisco y fue trasladado hacia Zapopan. Sin embargo, por tratarse de una carpeta abierta, su madre no puede revelar mayores detalles. Hay mucha investigación, no puedo decirte más que allá de alguna forma, porque hay una investigación, hay mucha investigación, repite, con la esperanza de que el rastreo de la Fiscalía lleve a dar con el paradero de su hijo, pero su promesa sigue firme, no se moverá de Jalisco hasta encontrar a su hijo. Yo sé que Sebastián me conoce, sabe que yo lo iba a buscar el primero, segundo día de su ausencia, no me voy a detener por nada, quiero a mi hijo, pero lo quiero vivo, sentenció. Y recuerdan en este relato quién es Sebastián, que nació allá en Veracruz, dejó sus estudios de preparatoria y comenzó a trabajar en un restaurante en Querétaro. Es otro relato más de cómo nos revela todo lo que implica una desaparición, vidas suspendidas. La madre tuvo que dejar de hacer su vida cotidiana en Veracruz para venirse a buscar en condiciones primero de soledad. Por fortuna encontró algún tipo de acompañamiento aquí de alguna organización civil, pero qué impotencia y qué indignante
la respuesta desde Veracruz, en 6 meses llega la carpeta de investigación a Jalisco. Debería ser una prioridad nacional eliminar todas estas estúpidas trabas burocráticas que impiden hacer búsquedas en vida de manera inmediata. También hacen un recuento de que en el último año, desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 29 de septiembre de este año, 55 personas han sido rescatadas en esa central, pero el caso, como Beatriz bien señala el reportaje, señala que el problema continúa a pesar de los operativos, y la misma madre señala en una parte de la nota: no necesitamos un mundial en Jalisco, necesitamos a todos los desaparecidos. Así es. Brevemente, solo 2 casos de secuestros virtuales, desapariciones momentáneas. La Secretaría de Seguridad del Estado rescató a un estudiante de la Universidad de Guadalajara que era víctima de un secuestro virtual. La intervención oportuna de los oficiales de la Policía Escolar fue crucial para evitar que la familia realizara el pago de rescate de 300,000 pesos. El operativo se activó en la colonia López Portillo, en Guadalajara. Ahí lo rescataron en la zona de Plaza del Sol. Ahora, en otra nota que publica El Occidental sobre otro caso, cuenta que elementos de la Policía Estatal rescataron en Ojuelos a 3 jóvenes que habían sido reclutados por un grupo de la delincuencia organizada y que contaban con ficha de búsqueda vigente, además de que detuvieron allá a un sujeto que los había reclutado. El hecho se dio en el cruce de las calles Hidalgo y Mariano Azuela, allá en la colonia Centro de Ojuelos, donde fue detenido este sujeto de 20 años. Enhorabuena por estas notas, pues, de gente que vuelve, que gracias a los operativos policíacos inmediatos pueden hacer volver a su casa estos jóvenes. Estas personas. Vamos a una pausa y regresamos con más información, recordando que hoy, 2 de octubre, se están cumpliendo 57 años de la terrible masacre que ocurrió en Tlatelolco, en la Ciudad de México, en 1968. Justo a estas horas, hace 57 años, se congregaban miles de personas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Era parte de las manifestaciones de un movimiento estudiantil popular que exigía un pliego petitorio de 6 puntos básicos: la liberación de estudiantes presos, el fin de la represión, el castigo a los policías responsables, y también otras peticiones que tenían que ver con el fin justamente de la represión a estudiantes. Un movimiento que inició primeramente como una pelea trivial entre estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Politécnica Nacional, y la dura represión también exigían, entre otras cosas, la disolución del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México. Justamente este cuerpo de granaderos atacó una preparatoria, el ESAC Ochoterena, y esto dio inicio a una serie de protestas que desencadenó probablemente uno de los movimientos sociales más importantes en la historia del país, si no exagero. Pero lo que ocurrió aquí en México formó parte también de una revolución mundial, como le llamaba Immanuel Wallerstein, porque hubo movilizaciones estudiantiles, populares, sociales en más de 20 países de todo el mundo. Por eso lo llamaba una revolución mundial. Y ese 1968, lo que ocurrió hace 57 años, fue el catalizador de otros movimientos sociales que venían de años recientes: movimiento feminista, movimiento antinuclear, movimiento verde, movimiento antimilitar, movimiento en contra de la guerra de Estados Unidos en Vietnam, y todo eso se catalizó en todas estas movilizaciones. En concreto, aquí en México hubo una gran movilización que puso en cuestionamiento el dominio autoritario del gobierno priista en ese momento, y al gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo que se le ocurrió al criminal fue reprimir, ordenar un operativo militar en el que intervinieron, se ha calculado, 10,000 militares en ese mitin de hace 57 años en la plaza de las tres culturas, de las dos culturas, en Tlatelolco, y esto provocó la muerte, se calcula, de al menos 300 personas o más, no hay una cifra definitiva, cientos de heridos, algunos desaparecidos, la detención de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y también pues de otros dirigentes, profesores o activistas sociales que participaban en este movimiento. Justo se están conmemorando 57 años de esta importante movilización, y el Comité 68 Pro Libertades Democráticas convocó a la marcha por este 57
57 aniversario de la represión del movimiento estudiantil de 1968 y reiteró la exigencia de juicio y castigo a los responsables del genocidio, alto a la represión y criminalización de la protesta social. Ahí pues recuerda que hay una convocatoria para la protesta el día de hoy. Ahorita a las 4 de la tarde, ya en la Ciudad de México, va de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En un mensaje emitido esta semana, el Comité del 68 también invitó a los jóvenes, dice, a participar de manera organizada, resaltando que después de 57 años de la matanza estudiantil persisten las demandas por las libertades democráticas, dice, y de una manera enfática por el acceso a la justicia en los casos del 2 de octubre del 68, del 10 de junio del 71 y el periodo de contrainsurgencia denominado Guerra Sucia. Hay mucho material para ver el 68, solamente voy a recomendar la película El Grito, la vamos a compartir en redes sociales. Este es un documental que de manera prácticamente en vivo el movimiento llevaron a cabo estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Es un excelente documental, una película de 1 hora 43 minutos en la que se puede ver prácticamente el movimiento, cómo se va desarrollando. Es una manera muy interesante de acercarse al 2 de octubre y sobre todo al movimiento estudiantil popular que empezó hacia julio de aquel año. Nos vamos, gracias por acompañarnos, hasta mañana. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.